Buenas noches, estimado André. Vamos a empezar la clase dejando la pregunta que siempre hacemos: si tienen alguna duda, si tienes en este caso algo que desees que se aclare en los temas, en los trabajos, lo que creas conveniente. Si no, procedemos nomás eh, con la clase donde nos hemos... Dime, Andrés. Por ahora no, profesor. Gracias. Está bien. Entonces vamos a eh, avanzar en lo que nos habíamos quedado. Robertito, ¿dónde estás? Perdón, déjame ubicar mi PowerPoint. Bueno, ahora ha habido problemas, un poco de problemas. Mañana va a ser más los problemas vehiculares, ¿no? Bien. Bien. Estuvimos conversando el día lunes, ya pasando a este estadio de, del desarrollo del conocimiento en la búsqueda de aplicar científicamente algunas consideraciones que están marcados por la influencia de la ciencia clásica de origen y que va evolucionando progresivamente con el aporte que el humanismo va a hacer al conocimiento humano hacia el desarrollo de una nueva escuela que se llama el enfoque del comportamiento. Y hemos mencionado que ahí hay un tema todo muy característico, bastante incidente a nivel mundial, que esto tiene un efecto espectacular en la realidad humana, ¿no? Perdón, antes de continuar, ¿me están escuchando bien? ¿Escuchan bien? ¿Está claro? Sí, se escucha. Ya. Bien, decía, pasar a este momento, este tiempo es un momento muy álgido, de mucho movimiento en el mundo, de ideas, filosofías,
planteamientos de movimientos sociales, políticos y hasta de guerras, ¿sí o no? Primera, Segunda Guerra Mundial. Es una cosa, el mundo va a recorrer este estadio del desarrollo del conocimiento de una manera alucinante, o sea, adrenalínico. Todo este tiempo. Los que vivieron en estas épocas, la vida les pareció demasiado intensa. Si es que no se murieron, si es que no murieron. Ideales, luchas, compromisos. Es una cosa, es muy importante estar claros en eso, cómo el humanismo le va a dar una marca distinta y va a hacer caminar el entendimiento del fenómeno organizacional a cierto ámbito, dándole un color distinto, menos penumbroso, menos gris, enriquecido por esa dinámica que se va a introducir en la vida social, en la vida organizacional. Y este es un tema del desarrollo de las ideas que tiene marcos ideológicos también nuevamente importantes. Son marcos ideológicos, de ideas, de marcos, de modelos organizacionales, sociales, humanos, modelos, o sea, marca mucho el modelo que uno tiene, que obtienen los diferentes influyentes de la época, ¿no? Uno de ellos, hemos mencionado Barnard, ¿no? Y hemos mencionado sobre el tema de cómo se llega ya a desarrollar un conocimiento del ser humano mucho más cuidadoso. Segunda Guerra Mundial tiene mucha importancia en esto, mucha importancia. Hay mucha observación, estudio, experimentación con las comunidades humanas en época, entre las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y post-Guerra Mundial. Acuérdense que los alemanes hicieron muchos experimentos y estudiaron respuestas en situaciones extremas y condiciones diferentes del ser humano. Se desarrolla increíblemente, con mayor precisión y profundidad, la actitud, la psiquis, el comportamiento, la conducta humana, ¿ya? Esto está nutrido de eso. Hoy día no tenemos tanta ese maremoto, no ceguaico de ideas que viene uno tras otro. No lo tenemos como sucedía en esa época. Esta idea de la aceptación de la autoridad es una mezcla, ¿no? Bien interesante, de un entendimiento que viene pues, de los protestantes, ¿no? Es decir, no te pongo una cosa dogmática, cerrada, no te estrangulo para que hagas la cosa. Te doy, entre comillas, la libertad, te doy el marco y el propósito, el derrotero. Y te involucro en los resultados, te doy a conocer, sabes, y te premio. Y en eso consiste advertir sobre los beneficios reales de tu participación colectiva, tu participación en el colectivo. Esto no saben qué potentes. Hasta el día de hoy, las organizaciones que logran hacer eso, de involucrar a la gente, haciéndolo sentir bien, haciendo lo que quieren hacer, y retribuyéndole en proporción y en directo los beneficios, pucha madre, entregan la vida. No hay forma, pero hay que tener habilidad para eso, ojo, hay desarrollo de técnica, conocimiento, pero además también requiere, como decía Weber, cierto carisma, cierta actitud que pudiera ser confiable, creíble, seguible. No sé si esa palabra existe al final, que puede seguir. Ahora, en Facebook tiene seguidores, ¿no? Interesante. Se habla de influencer, ¿no? Bien curioso, todas estas ideas tienen raíces por estos lados, ¿no? Y claro, tonterías. Los influencers,
A veces cuando veo lo que ve mi hija, veía antes mi hijo, hay cosas interesantes, buenas, y hay otras cosas que es simplemente faranduleros, ¿no? Pero bueno, pero la aceptación de la autoridad tiene que ver con un cambio de entendimiento de la realidad humana que involucra al ser humano y se da cuenta de algo. Y cuando se dice tengo autoridad es porque te sigue, porque te cree, ¿no? Hay gente que tiene un cargo, en la facultad lo vemos. En el Congreso, ¿cuántos son autoridad o no lo del Congreso? ¿Son autoridad o no? Son autoridad, ¿no? Pero no tienen autoridad. La propia presidenta de la República es increíble en el país. O sea, prácticamente el grupo que la rodea y sus familiares serán los únicos que están creyendo en ella, ¿sí o no? La autoridad. ¿Qué cosa es la autoridad? ¿En qué consiste? Este concepto es bien interesante porque acá te está plasmando que tienes autoridad en la medida que logras la adherencia, el seguimiento, la credibilidad, la fidelidad de quien trabaja para ti. Tienes voz fuerte o que obligas a la gente, ¿sí o no? O que tienes un título, una medalla, no sé qué cosa tienes, una faja, ¿no? No. Acá entra, ojo, que estamos hablando de antes de la mitad del siglo pasado, estos nuevos entendimientos. Muy bien. Una de las cosas fantásticas que la corté el lunes es al entrar a este hito importante en la historia del manejo organizacional, del conocimiento de la colectividad humana, ¿ya? Y que tiene que ver con famosas pruebas de Hampton, o se le llama también el proyecto Hampton, que se trata de un trabajo que hicieron una serie de profesionales, especialmente psicólogos, en la Western Electric Company. Que, bueno, parece sencillo, pero se habla de que están tratando de estudiar la productividad, la mejor productividad en una fábrica de componentes eléctricos, en la que trabajan principalmente mujeres, y el experimento se hace con mujeres, con chicas, porque se cree en esa época que la mujer tiene una mayor sensibilidad, es más influenciable, es más dúctil, está más dispuesta a cambios y a mostrar el efecto del cambio. Pues se trata de una fábrica que hace estos ensamblajes, esta composición eléctrica, y la propuesta es cómo mejorar la productividad haciendo cambios en el ambiente de trabajo, pues especialmente con el uso, porque es la época en la que se cree que la buena iluminación es un factor importante en la actividad humana. Lo bien iluminado da una capacidad superior en la producción. O sea, se está desarrollando este tema, ¿no? Entonces hace toda una... Ojo, que es un estudio que se hace, fíjense, en 9 años, ¿ah? O sea, los trabajos de investigación, de experimentación, no son a corto plazo, dura todo el proceso desde que se estaba tratando de entender y concebir hasta su culminación, 9 años. Pero muchos lo enmarcan el estudio de iluminación que se hace en esta fábrica en Chicago. Y una cosa importante es que se trata de ver en qué configuración de trabajo se produce más. Y la propuesta de los estudiosos, ingenieros en iluminación, ingenieros, digamos, ergonométricos, no se le llama así, pero hoy día le llamamos así,
la mejor posición de la persona, la ubicación frente a la iluminación o frente al instrumento que va a utilizar, etcétera, etcétera, produce una mejor condición. Se hace estudios y se propone una progresividad en el desarrollo de la productividad, progresividad, incrementar la productividad progresivamente, teniendo configuraciones de trabajo cada vez mejores, ¿ya? Para medir de una mejora a otra cuánto aumenta la productividad, para encontrar el mejor rendimiento diferencial. Entonces acá se llaman dos grupos, se llama un grupo de prueba a quienes van a recibir los cambios, y como dura un montón, pues, ¿no? O sea, se hace un cambio, se observa durante bastantes semanas el resultado, y también existe otro grupo que no entra el cambio, sino se toma como referencia sin cambio, ¿no? El grupo de control es el que no sufre cambios, para poder comparar. Y el asunto es que da lugar a una situación bastante, a veces ridícula. Es que efectivamente, conforme es propuesto por los estudiosos de la ergonomía de trabajo, especialmente por el tema de iluminación, se produce una condición, se produce una cantidad, y luego, después de varias semanas, se hace el cambio, y efectivamente, a lo largo de los años se ve que la productividad mejora. Es decir, se comprueba científicamente, en el enfoque de la ciencia clásica, se comprueba que efectivamente dicha configuración del trabajo produce mejoramiento de la productividad. Y así se va avanzando en la búsqueda de una configuración pues óptima, ¿no? Hasta que un buen día entra un practicante, una persona que, por distraído, por lo que sea, un estudiante de la UNI, entra a la fábrica y participa de este grupo y se equivoca. Y en vez de, bueno, ahora hablamos eso, no sé si así se denominaba, que cada configuración es un tambor de condiciones o tambor de configuración. Es un conjunto de aspectos sobre el cual uno dice así se va a trabajar ahora. El siguiente etapa de la otra prueba tiene otra configuración. Acá está la diferencia. Para poder medir los factores diferenciales en relación a las diferencias productivas. Eso se hace. Y entonces este pata se equivoca y en vez de coger uno de los elementos de prueba nuevo, siguiente, por alguna razón comete un error y coge una prueba ya hecha anteriormente, la que ya se había superado hacía mucho tiempo. Ya hace que se reconfigure el ambiente de trabajo y se vuelva a medir. Y se ve que esa prueba está generando incremento. Nuevamente el incremento de la productividad. Cuando falta que alguien del equipo se da cuenta que sospecha, se da cuenta, esto me parece familiar, dice. Y va a buscar la ficha y dice, ¿qué? ¿Han aplicado esta ficha? Sí. Pero esa ficha está repitiendo la anterior, la que ya se hizo. A ver, hay que mirar, sí, ahí está marcado. Descubren que hay un error. Y entonces quedan sorprendidos todos de que la productividad que está generando esa prueba no es igual cuando esta se aplicó anteriormente. Sino que ahora que se vuelve a aplicar, lo único que ha hecho es hacer que se incremente la prueba anterior. No ha vuelto a producir una capacidad productiva como anteriormente sucedió, sino es otra cosa. Por supuesto que le dan una patada al practicante de la UNI, al que comete el equívoco, y también cambian el equipo. Invitan al famoso Elton Mayo, ¿no? Elton Mayo ha sido reconocido en el mundo como uno de los psicólogos organizacionales más prominentes
que más ha aportado en este campo, digamos, ¿no? Milton Mayo va conjuntamente con un grupo, con un equipo de gente en la que destacan estos dos personajes, Fritz, y su pronunciación no sé cómo se hace, pero es algo Berger y William Dixon, ¿no? Ambos, otros tres, perdón, van a estudiar y analizar y descubrir ciertos aspectos que queda marcado en la historia de la investigación organizacional. Ya, una cosa más. Descubren que el factor de condicionamiento de trabajo no es un factor determinante en la productividad humana. Eso es lo que descubren. No, señor, usted está mal. Es una creencia, es una premisa que han entendido, pero no es así. Eso es lo que ellos descubren. Que las condiciones de trabajo no es un factor determinante. Es condicional. Aporta, pero no lo determina. Sino que ellos descubren que el solo hecho que este grupo se sintió observado, atendido, mirado para hacer mejor en la productividad, generó en ellos una actitud de mayor actividad y compromiso productivo. Solo ese hecho. Era una razón absolutamente psicológica y colectiva, porque todo el grupo respondía así. Porque otra cosa que también Milton Mayo ve, que el grupo de control no mantiene su productividad normal como siempre. Desde que empiezan las pruebas en el otro grupo, los cambios y todo, ellos también mejoran. O sea, es como que están compitiendo con el grupo de prueba. El de control también mejora, a pesar de que no le hacen cambios. Entonces, descubre que el solo hecho de sentir que otros van a ir mejor, ese hecho hace que el esfuerzo, la búsqueda de hacer las cosas mejor, superando las limitaciones que tienen de origen, es que se va a producir esta situación. Por lo tanto, no son las condiciones de trabajo, no son esas condiciones nuevas que se les da, son otra cosa. Y ante ese descubrimiento en la que la razón central, importante, hacia la buena labor, se centra más en aspectos emocionales, emotivos, psicológicos, hace cambiar la idea de qué cosas hacer en la organización. Entonces, se descubre que prestándole atención a los trabajadores hacen un mayor esfuerzo, se sienten mejor y por lo tanto rinden más. Y ahí viene la idea del descanso. O sea, trabajan el lapso de tiempo apropiado, y en esa época existía solo lo que se llama el tiempo suplementario, ¿no? Lo que se llamaba, hasta cuando yo empecé a trabajar, existía el concepto de tiempo suplementario. ¿Qué cosa es? Yo trabajé en una fábrica ya de cocinas, pero como medidor, ya al momento les contaré. Pero el asunto es de que a cierta hora sonaba el timbrito. Entonces un grupo de trabajadores de la parte de, digamos, de doblado, se levantaba y se iba al baño. Y luego regresaba. Y sonaba otra vez y ellos empezaban otra vez. Luego, poco después, y ya venía la gente de pintado. Se levantaba y iban al baño. Esa forma de tratar al obrero era común. Es decir, tener un tiempo suplementario, debidamente, como en el colegio, en mi época, en el colegio, tú solamente podías ir al baño a la hora del recreo.
Entonces, a la hora del recreo, lo primero que se da es el baño, y pucha, el baño era una porquería, porque imagínense, los chicos competían contra el baño. Entonces, hacían el horario de recreo, en un lapso de una hora, era fraccionado, ¿no? Particionado. Bueno, no lo podían poner tan distante porque la bulla de los que salían del recreo era muy grande. Pero bueno, sí era, pues, ¿no? Entonces, en las fábricas existía el tiempo suplementario, nada más. Pero el tamaño de su gente pidió una consideración especial para agregarle al periodo de trabajo un descanso. Un descanso. Ese descanso era corto y luego volvían a trabajar y notaron que dándole un descanso, parando para que descanse, un tiempo corto, 5, 10 minutos posiblemente, la productividad final aumentaba. Porque la costumbre era que entraba a trabajar y pucha, que ahí el capataz estaba mirando tirando correazos para que la gente trabaje las 8 horas así, hasta que agotado saliera, ¿no? Pero en este caso, no, para, descanse. Vamos a empezar. La productividad en la forma antigua era X, y la productividad dejando de trabajar 10 minutos se incrementaba a 10-15%. O sea, resultaba mejor. Y entonces también introducen el café. Es decir, algo que sucede en Estados Unidos, que la gente es cafetera. No sé por qué, de dónde sale que ellos consumen bastante café. Y el asunto es que esta gente dice, no son de descansen, no que se tomen un cafecito. Conversen, de repente esos 10 minutos sube así a 15 minutos, y lo suficiente que se sirvan su café, unas galletitas, y luego vuelven a sudar. Pucha, man. Más subió la productividad. Se subió 15%, 20% con su descanso de café. Esta búsqueda de intermedio, de recomposición, de reparación de fuerzas, ha terminado. Hoy en día, ustedes saben, todo trabajador tiene su hora de refrigerio, ¿sí o no? Su tiempo de refrigerio. El tiempo descubierto, más afinado por los japoneses, fue los 20 minutos. 20 minutos de descanso. Más si cierra los ojos y trata de dormir unos 10-15 minutos de los 20, mejor. ¿Ya? Pero mejor media hora. Cosa que duerme 20 y desperezas, digamos. Eso es una cosa fantástica. Pero el tiempo de refrigerio es para comer algo, ¿sí o no? Algo ligero. Así nace, ¿no? Como algo ligero. Rapidito nace y tomas un pequeño descanso. ¿Break? ¿Qué significa break? ¿Ah? Break. ¿Alguien sabe en inglés qué significa break? ¿Descanso? Intermedio. ¿Qué significa break? A ver, están googleando, y a ver. ¿Qué significa break? Coffee break. ¿No se llega a llamar coffee break o no? Cuando se hace un evento, tuvo coffee break, te dicen, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Tu descanso de café? Vi que decía profesor romper algo así, no sé si hay otras secciones. A romper la continuidad, ya. Romper la secuencia, ¿no? Ya. Entonces es un rompimiento con el coffee break, se llama ahora. Pero efectivamente nace con el Tomayo, efectivamente con un rompimiento de la rutina para tomar un café. Y sorprendente, como digo, estudios posteriores han dado un mayor nivel. Pues ahora en los trabajos te dan 45 minutos de refrigerio, y los congresistas tienen 2 horas, y el empleado público en general tiene 1 hora, ¿sí o no?, de descanso para su refrigerio, ¿no? Según la última reunión que querían los transportistas, aparentemente los
Los congresistas tienen 2 horas de descanso, pero no es el descanso que se lleva adelante para la mejor productividad en fábricas, ¿no? En trabajos fabriles. Y este estudio tuvo consecuencias importantes que se difundieron a nivel mundial. Primero se va a descartar el factor salarial o el ambiente físico en el desempeño de la persona. El motivo sobre el cual la gente va a moverse para trabajar más no es el salario, no es la mejor condición sobre la cual se desempeña. Es más, los estudios que van a venir con Elton Mayo y con otros, se dice que la gente que está motivada, aún esté en malas condiciones, lo hace mejor que el que está en buenas condiciones y no está motivado. El que está motivado aún esté mal pagado, como los profesores de la FIS, como la profesora de la Fisiono, ¿no? Pues está mal pagado. Ganamos una miseria. No me estoy quejando, ¿eh? No, delegado, no leo esto a la queja de la facultad. No estoy quejando. He aceptado trabajar en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, devolver lo que me dio el Estado, Dios a través del Estado, a otros estudiantes, ya, a los estudiantes pobres. ¿Sí o no? Esa es mi motivación. Y lo hago bien independientemente de lo que me pagan. ¿Sí o no? Estoy mal. Y me quieren ahí, hoy me han llamado por teléfono que están pidiendo que yo dé certificado médico y tanta vez. Me tratan mal. No puedo dar certificado médico porque el certificado médico no va a decir que estoy enfermo. Y ya no importa. ¿Qué me importa? El trato, el factor salarial, las condiciones de trabajo. No son factores que generan un estímulo, una motivación para el buen desempeño. Y hay otras cosas importantes, es el juego de las condiciones, ¿cómo se diría? El entorno psicosocial en el cual se trabaja. Que el factor emocional es un factor importante, central, y además que dispara o encadena efectos de influencia, encadena. Es decir, alguien que trabaje comprometidamente, se esfuerza, hace cosas con iniciativas, ideas nuevas, genera un efecto de influencia hacia los que lo rodean. Algunos dicen que de competencia. Si él lo hace bien, yo lo quiero hacer mejor. Si lo hace mejor, yo lo quiero hacer mejor aún. Entonces, eso dicen algunos. Pero lo cierto es que se descubre que hay una respuesta emocional en cadena cuando una persona actúa bien. Y más cuando se nota que hay un interés especial, una atención especial para el ámbito, el espacio o el trabajo que realizo. Otra cosa que se descubre con Elton Mayo y todo este tema experimental es que existen influencers. Existen influencers. Ahí están los influencers. Que son influencers informales. No son los jefes, los que ocupan cargo, necesariamente los únicos que influencian en los demás. Hay grupos influidos de una manera informal, ¿no? Y que se reúnen alrededor de un liderazgo, de gente que logra esa posición de influencia por prestigio, respeto, y ejercen un poder sobre los demás. Eso se descubre, que detrás de la estructura organizacional formal hay una estructura de influencia no formal.
¿Ya? Otra cosa importante, acá en Tomayo, con los estudios, lo que se busca, lo que se indaga con la gente, con lo que hay, es que efectivamente se corrobora esta idea que ya se tenía, que el entorno social pretende siempre tener la organización vinculada, en colaboración, en aporte a su realidad, y viceversa, la comunidad laboral o la comunidad de personas que están ahí tienen que estar involucrados, metidos en el ámbito donde ellos trabajan, ¿no? Enfoque de comportamiento. Eso lo dejamos para ahora. No sé si hay alguna pregunta al respecto del enfoque de comportamiento, porque vamos a pasar al siguiente enfoque. ¿Una pregunta? Esto, acá, bien. Vamos a pasar a esta escuela. Voy a volver a repetir, no hace que vengan preguntas al respecto en las pruebas que vienen, ¿ya? En el parcial sobre todo. Cuando hablamos de la escuela del comportamiento, también se llama en diferentes publicaciones la escuela de las relaciones humanas. Existen publicaciones, referencias directas, claras, quienes pertenecen. Igual hemos hecho con las referencias en el enfoque clásico, ¿se acuerdan? Identificamos personajes y escuelas. Mientras que cuando pasamos al enfoque de sistemas ya no veo. El enfoque de sistemas va a tener una peculiaridad que se va a desarrollar, va a aparecer, va a florecer, va a salir la flor del enfoque de sistemas de una manera espontánea en diferentes ámbitos. Es decir, no se va a constituir una escuela. O sea, la ciencia de sistemas aparece antes de los 30. Científicos de sistemas que son biólogos van a estar estudiando, publicando, y así se van contagiando otros de otras áreas. ¿Quiénes de ustedes han leído totalmente la teoría general del sistema? ¿Quiénes la han leído? Totalmente. Ninguno, pucha, aquí. Bueno. Siendo ingenieros de sistemas deben leer la teoría del sistema, es el coquito de las materias que tenemos que utilizar, ¿no? El coquito. Y si leen esa obra, ahí se van a sorprender cómo Bertalanffy expone un planteamiento epistemológico, en realidad, la teoría general es un planteamiento epistemológico, pero basado en descubrimientos, en puntualizaciones, en sostenimiento, tesis que se han producido en los diferentes ámbitos del conocimiento, en la fisicoquímica, en la mecánica, en la ingeniería de sistemas, en la ingeniería mecánica, en la fisiología, en fin. Él hace las referencias, ¿eh? En la teoría general de sistemas. Es decir, no hay una sola fuente, no hay una escuela, en realidad. Posteriormente la vamos a llamar la escuela de la ciencia de sistemas, luego la escuela de ingeniería, pero es un ejercicio a posteriori, haciendo referencia a esos aportes que vinieron de esas épocas. El enfoque de sistemas no tiene una expresión concreta. Ya existe en 1954, año que yo nací, no sé si en la fecha que yo nací exactamente, se creó
la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas. Y en esas épocas también se aceptó que la teoría de sistemas no fuera una teoría meramente, sino se convierte en ciencia de sistemas, o se considerara ciencia de sistemas. Entonces, el enfoque de sistemas no es algo que podemos plasmarlo en términos de una articulación orgánica, sino son cosas que van surgiendo, pero que están bien expresadas, mejor expresadas en las ideas que los grandes autores han desarrollado y han publicado, que posteriormente nosotros hacemos referencia. Entonces, el enfoque de sistemas, ¿qué incluye en esos aportes? ¿Qué podemos asociar? Entonces, hablamos entonces de la ingeniería, de la aplicación del conocimiento a los sistemas organizacionales. Y una referencia principal que tenemos de ese surgimiento de ideas, en términos ingenieriles, es la Segunda Guerra Mundial. Interdisciplinario, interdisciplinas, el uso de modelados, de modelos, temas complejos. ¿Correcto? Segunda Guerra Mundial. Ahí está. O sea, sí se sabe dónde aparecen estas cosas. No se le puede dar el nombre de un autor. Ya después nosotros vamos al que construir la metodología, Arthur Hall, le decimos al padre de ingeniería de sistemas. Pero luego, ¿correcto? Entonces decía, importante porque algo sucede, cambia en el mundo el deseo de articular o de utilizar equipos de diferentes disciplinas. Inicialmente son multidisciplinarios, ¿eh? No son interdisciplinarios. Ojo, la experiencia del desarrollo del acercamiento a la realidad, a la organización como sistemas, inicialmente nace con el uso de equipos multidisciplinarios. ¿Cuál es la diferencia entre la multidisciplina con la interdisciplina? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Ronnie, ¿estás o estás en otra cosa? A ver, Joseph. Sí, considero que la interdisciplina es la integración de varias para un fin común. En cambio, en la multidisciplinariedad no existe esta congregación para un fin común, sino que cada uno es por sus partes, Correcto. pero actúan en conjunto. Ajá. Vas a un hospital y te trata el médico general inicialmente y luego te deriva a un especialista, ¿sí o no? Es decir, un hospital o una clínica es un centro multidisciplinario. Pero cuando te operan, ahí se constituye un equipo interdisciplinario, ¿sí o no? Porque van a interactuar coordinadamente, armonizadamente, para sacar un resultado. ¿Sí? A mí me ha operado el cerebro. Pucha, que había anestesista, ha habido cardiólogo, neurólogo, cirujano cerebral, no sé cómo tiene un nombre, ¿eh? El cirujano cerebral. ¿Qué más he tenido? El urólogo. Todos estos patas han estado ahí alrededor mío. Claro que me ha costado un platal, por supuesto. Pero digamos, ahí hay bien interdisciplina, con todos los controles. ¿Eh? Por lo tanto, debió estar también el endocrino. Entonces se le llama así. Pero, porque los medicamentos que me pusieron me afectó. Endocrinógeno. Por eso hasta ahora estoy en este plan de tener problemas de dolores musculares, óseos, ¿no? Hasta ahora. Que no es un estigma, no es una enfermedad. Me están pidiendo en la facultad un certificado médico, una disculpa para que me den la... No me quieren dar. Ella lo ha intentado. Dice, no señor, usted tiene un estigma, esa es una condición. Yo ni nadie le va a dar un certificado médico para que con eso justifique usted su virtualidad. Pucha, estoy frito.
Bueno, pero interdisciplina, conjunto de gente que participa conjuntamente, integradamente, participativamente en una solución. Mientras los multidisciplinarios es la disponibilidad de un especialista, dado que algunos de los temas que estamos viendo, identificamos que es necesario que se trate por uno de ellos, un psicólogo, un biólogo, en fin, ¿no? Así nace así. Ojo, luego se convierten en equipos interdisciplinarios, ¿eh? No nace así como multidisciplinario, pero obliga así, la lógica de la situación, ¿no? Pues, digamos, la obligación de darle. Nadie se puede decir, no, esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo. Podría haber al comienzo sido así. Este no es mi tema, es tuyo. No, pero necesito esto ya. Entonces, poco a poco se fue desarrollando, que ya existía como un interés especial en esa época, desde antes de la Primera Guerra Mundial, de trabajar interdisciplinariamente. Ya y la expresión más interesante, que genera incluso instrumentos para el aporte en la gestión, es la investigación operativa, o llamado originalmente la investigación de las operaciones militares, la investigación de operaciones, o la investigación operativa, como quieran llamarlo, en la que primero los equipos interdisciplinarios trabajan en construir artefactos, pero también los equipos interdisciplinarios trabajaron estrategias, teoría de juegos. ¿Quiénes son los autores de la teoría de juegos? ¿Quiénes son sus creadores? ¿Alguien de ustedes recuerda? André, ¿recuerdas? ¿Quién es el creador de la teoría de juegos? ¿Está googleando eso o está googleando? No exactamente, pero sé algunos que contribuyeron a la teoría de juegos como von Neumann. Correcto. Newman y Morgenstern fueron los que se le atribuye a ellos el famosa teoría de juegos, ¿ya? También la teoría de autómatas, en fin, varias cosas, ¿no? Pero la teoría de juegos entre muchos, ¿no? Ustedes han escuchado, hay una película, ¿no? De ¿cómo se llama? John Nash, ¿no? De Nash, ¿sí? Nash es uno de los aportadores, ¿eh? Teoría de juegos, post Segunda Guerra Mundial. John Nash, si mal no me acuerdo. Todo esta, Creo que es más contemporáneo, profesor. es más Es contemporáneo. del antimonopolio, creo. Sí, sí, de la competencia suma cero, es básicamente bien interesante. Bueno, es toda una teoría matemática, bien elaborada, bien trabajada, pero cuyo desarrollo nace en la investigación operativa, ¿no? Ese concepto de establecer las condiciones máximas o mínimas, ¿no? Una búsqueda objetivo de encontrar ¿no? situaciones, cuál es la configuración de optimización, se llama, ¿no? La investigación operativa tiene como objetivo la optimización, maximizando, minimizando ganancias, logros, minimizando pérdidas, uso de recursos, ¿no? Es una propuesta de modelamiento matemático ante la complejidad, modelos matemáticos, que se van a utilizar en la gestión, ¿sí o no? Inicialmente la gestión estratégica. Y fíjese, la investigación operativa es maravillosa, porque se introduce, Nancy es las soluciones, ¿no? Pero se introduce, o sea, que se me diga el nombre, se introduce el concepto de ecuaciones, de inecuaciones, ¿no? No de inecuaciones. No baja ese concepto, ¿no? Cuando usted forma un modelo de programación lineal, usted lo hace a través de límites, ¿no? De límites. No más, no menos, no más, o sea, más o igual de tanto. Esas condiciones inecuacionales es una fabulosa forma de articular. Inicialmente, luego se introduce condiciones de incertidumbre. Entonces, Segunda Guerra Mundial es la base, el caldo de cultivo hacia el desarrollo de un enfoque distinto de manejar la organización con el uso de modelos, con el uso de las matemáticas, con los equipos interdisciplinarios,
¿correcto? No se le va a llamar enfoque de sistema. Este nombre le estoy poniendo yo. O lo vamos a referir así. Eso, pero eso es lo que ha de venir luego en la ingeniería de sistemas, en la cibernética, es lo que va a recoger posteriormente los principios de la ciencia de sistemas. Le vamos a llamar enfoque de sistemas, ¿ya? El enfoque. Porque, ¿qué cosa es el enfoque de sistemas? Ya, buena, ahí hacemos un alto. ¿Qué cosa es el enfoque de sistemas? ¿Qué es? A ver, Yori, en este layout tienes que dar el ejemplo de una buena explicación clara, instructiva, ¿no? Bien vocalizada de este concepto. ¿Qué cosa es el enfoque de sistemas? Mm, es una perspectiva interdisciplinaria que consiste en ver problemas complejos, eh, eh, o sistemas complejos, mejor dicho, compuestos por partes, así lo pondría. A ver, ¿tú qué dices, Ronnie? ¿Estás con nosotros o Sí, no? profesor. Sí, profesor. A ver, dime, ¿qué es? Sería una metodología usada para mm, la resolución de problemas complejos, de relaciones, interacciones, de esos elementos, ¿no? Conforman los sistemas. Ya. A ver, Joseph, ¿tú qué dices? Yo también diría que es una metodología que nos indica cómo estas interrelaciones entre los componentes que conforman un sistema nos permiten resolver fenómenos, problemas complejos. ¿Tienes algo distinto a lo que he dicho? No. Bien, yo le voy a decir, tomen nota, no, que está grabando, no tomen nota, presten atención, ¿ah? No tomen nota, presten atención, porque ustedes van a salir de la universidad y lo mío no es la teoría de sistemas, no conocer el cuerpo de conocimiento de ingeniería de sistemas, no es tener bajo el brazo su enciclopedia de sistemas y cibernética, no, 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 eso es ya complementario, también lo deben saber, lo deben conocer. Mínimo, como digo, es el ABC, el abecedario, el coquito, tiene que ver con el enfoque de sistemas. Ustedes deben salir al mundo profesional con un enfoque de sistema, ¿correcto? Mínimo. No es eso lo que hace la diferencia, ojo, porque cualquiera puede tener un enfoque de sistema, cualquiera, pero mínimo tiene que tener enfoque. Pero ¿qué cosa es lo que la gente no sabe? Otros docentes tampoco lo saben explicar. Yo les voy a decir, tomen nota, tomen atención. El enfoque de sistemas no es una metodología, es una manera de entender la realidad tomando en cuenta todos los aspectos relacionados a dicho problema, a dicho sistema, a dicho fenómeno. Todos los aspectos relacionados. En la que importa más que la naturaleza de esos componentes, de esos aspectos, lo que interesa, cómo estos se relacionan. ¿Está bien? ¿Lo han entendido? Coma. Sigue. ¿Qué cosa es el enfoque de sistema? ¿Es eso? En la que yo describo la realidad usando como framework, como marco descriptivo, tanto de lo que estudio como de lo que propongo, teniendo como marco descriptivo o de propuesta la definición de sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es la definición de sistema? Paréntesis, ¿no? No va coma, sino paréntesis. ¿Qué es un sistema? Y lo voy a volver a repetir. Conjunto de componentes relacionado en una arquitectura de orden para desenvolverse en un entorno determinado a fin de alcanzar una finalidad y que normalmente cuenta con mecanismos de regulación o de control. Cierro paréntesis. Es decir, el enfoque del sistema es
tomar en cuenta todos los aspectos relacionados a un fenómeno, a un sistema, a un problema, ¿no? Y a un problema en la que me interesa no la naturaleza de esos aspectos, sino de cómo esto se relaciona, que me llevan a describir lo que observo o lo que estoy proponiendo, a describirlo utilizando el framework, el marco conceptual de la definición del sistema, es decir, describiendo las partes, sus relaciones, su entorno, ¿no? La finalidad que tiene y los mecanismos que tiene para controlarse o regularse. ¿Correcto? ¿Me han captado? Coma. Es una coma más grande, ¿eh? Es un común. Coma. Siga, ¿qué cosa es el enfoque de sistemas? Y la que tengo la obligación de aplicar los principios de sistemas. Los principios de sistemas, que son muchos, pero 4 los principales, 4. Miren mi manito para que no se olviden, 4 los principales, donde tengo que aplicar los principios de sistemas para el entendimiento o la formulación de una propuesta correcta. ¿Cuáles son esos 4 principios? Primer principio, de subsidiariedad. ¿Y qué dice ese principio? Debo aplicarlo para describir o proponer. ¿Qué cosa dice el principio de subsidiariedad? ¿Alguien lo sabe? Ningún sistema está completo en sí mismo. No sistema, por supuesto, observado o sistema formulado. Está completo. Siempre hay algo más. Ese principio nos obliga, cuando hacemos nuestra propuesta o hacemos el estudio, a identificar en qué ámbito se desenvuelve ese sistema, ese problema, ese fenómeno, para decir que sus características o cualidades están asociadas a ese ámbito. ¿Correcto? Principio de subsidiariedad. Ningún sistema está completo en sí mismo. Siempre hay algo más. ¿Está bien? Son principios de sistemas. Y que obliga a que en tu trabajo tengas que incluir el ámbito donde ese sistema pertenece, porque ahí hay algo más de lo que yo he observado. Hay siempre algo más, porque yo observo una parte de la realidad, del fenómeno, del sistema, del problema, solamente observo una parte, por más amplitud que tenga. Por eso, el principio de subsidiariedad, mi trabajo va a incluir eso. Segundo principio que debo aplicar, se llama el principio de interacción. No es posible no influir en un sistema en el que se pertenece. O sea, todos los componentes, todos los elementos que pertenecen a un sistema, influyen. No es posible no influir, influyen. Principio de interacción. ¿Cuándo? ¿Cómo influyen? ¿Cuánto influyen? Eso es justamente lo que ahí debes hacer. Identificar cómo es su influencia. Hay otro principio que es de la multicausalidad, que es decir, que hay una serie de aspectos que están determinando esa influencia en forma concatenada y compleja. El tercer principio se llama principio del determinismo. ¿Qué dice ese principio? Que todas las características, y las más relevantes de un sistema, se deben a causas definidas y cambiantes. Cuarto principio de sistemas. Cuando tú describes un sistema desde el enfoque de sistemas, tienes que necesariamente explicar por qué se produce tal o cual característica relevante. No puede ser todo enfoque y no explicar la razón por la cual te estás quedando calvo, por qué la razón por la que el país se está yendo al cacho. Tienes que explicarlo, el por qué. Principio del determinismo. Si tienes enfoque en sistemas, aplicas ese principio en búsqueda de resolver el por qué, pero de los aspectos relevantes, ¿eh? Porque no hables de cosas que podrías buscar explicación, pero tienes que identificar cuáles son los aspectos relevantes para darle una explicación causal. Y se dice tiene causas definidas y cambiantes.
Eso es decir, en tu enfoque de sistemas tiene que decir, en estas circunstancias, en este momento, bajo ciertas condiciones, esto se produce por esta razón. ¿Entienden? No pueden decir simplemente esto causa siempre eso. No, 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 no. Porque las causas tienen cambios. El último principio, de lo más elemental del enfoque de sistema, es el principio de la equifinalidad. Todos los componentes, todos los medios, todos los instrumentos, todo lo que se haga en un sistema contribuyen a la finalidad. Por lo tanto, si tienes enfoque de sistemas, está claro. ¿Cuál es la finalidad que tiene el sistema? ¿Cuál es la finalidad? En el entorno que corresponda, porque cada entorno, en cada entorno habrá una finalidad más fina. Entonces, obliga el enfoque de sistema a decir, esta es la finalidad, esto persigue, esto busca, porque eso te va a permitir decir, este componente, este medio, esta estrategia, lo que sea, está contribuyendo, dándole valor al sistema en tanto y en cuanto contribuye a su finalidad. Entonces, punto. Está grabado, ¿no? Está grabado. Escoja esa parte de la grabación, sepárela, y antes de dormir, o antes de dormir y luego al despertar, mientras se está afeitando, se está lavando los dientes, lo que sea, vuelve a escucharlo. Para que cuando usted aborde algo, proponga algo, y se precie de que ese algo tiene enfoque de sistemas, realmente tenga enfoque de sistemas. Hay docentes en la universidad, en la facultad, que no tienen la menor idea cómo un trabajo se califica con enfoque de sistemas. Creen que solamente es considerar los diferentes aspectos de algo. Ojo, considerar un aspecto de algo, es correcto que los pensadores de sistemas le llamen visión holística o perspectiva holística. ¿No? ¿Qué cosa lo holístico? Es mirar la realidad como un todo entero, como un todo vivo. Yo quiero estudiar el pollo. ¿Ya le he dado ese ejemplo? ¿Es que ya le he dado el ejemplo del pollo? No. Yo quiero estudiar el pollo desde el punto de vista holístico. Le hubiera dicho a mi hijo, oye, quiero estudiar el pollo holístico, necesito un pollo con todas sus partes. Entonces me va a ir al mercado y va a comprar pollo. Y va a decir, oye, no le corte o corta la uña, pero tenlo ahí, tráeme. Y me va a traer el pollo. Y me va a decir, ahí está el pollo, estúdialo. No, pero no puedo estudiarlo holísticamente el pollo así. Muerto, partido, por más que esté en todas las partes. No, eso no es holístico. El pollo tiene que estar entero, tiene que estar vivo. Y aún así, no se ajusta a la visión holística si no lo veo en la granja, no lo veo en su corral, no lo veo en su ambiente. Eso es holístico, ver la realidad en forma entera y en vivo. ¿Está bien? No se van a olvidar, ¿eh? Porque algunos dicen hay que considerar todos los elementos y por separado lo consideran todavía. No. Holístico, anda a la cancha, anda al terreno, mira cómo se comporta la economía, pero darle seguimiento a los indicadores, ¿no? De la bolsa, los indicadores del Producto Bruto, etcétera. Míralo en vivo, ¿no? Y no separado, ¿no? Listo. El enfoque de sistemas es una denominación que se refiere a eso que les he explicado, pero acá lo estamos refiriendo como una referencia nomás a un tipo de mirar la realidad desde el punto de vista de sistemas que se va a desarrollar ampliamente, profundamente, instrumentalmente en la Segunda Guerra Mundial, sin tomar conciencia los grandes autores de la época de que se trataba de un punto de vista en particular, que luego iba a tomar un cuerpo de conocimiento. No. En esa época surge una serie de cosas que posteriormente lo vamos a enmarcar, le vamos a ponerle nombre de escuela o enfoque de sistemas, ¿no?
Y es acá también, en esta época, que se produce este deseo de mirar la realidad en forma compleja. Antes no interesaba, al contrario, el científico se jactaba, se preciaba, se distinguía, se le reconocía por simplificar la realidad. Mientras más analítico fuera, mejor. A él se le aplaudía, se le pagaba más al que iba reduciendo la complejidad. El reduccionismo se constituyó en una cualidad apreciable, bien pagada, el reductor de la complejidad. Pero acá sucede un retroceso. Es que los científicos de la época se dan cuenta que para estudiar la realidad correctamente hay que estudiarlo en su complejidad. No se corren, ya pierden el miedo, poco a poco pierden el miedo a la complejidad, le pierden el miedo, ¿eh? Porque entrar a un campo de la complejidad no es cosa fácil, no es cosa fácil, ¿sí o no? Tienes que tener ahí un gen, algún gen por ahí, en la que te atraiga, te llame la atención, te guste lo complejo. A mí me encanta lo complejo, me gusta que me metan en algo que incluso no tengo ni idea qué puede ser. Me gusta, tiene su riesgo, tiene su reto, pues, ¿no? De hecho, desde que yo quise entender de una manera cabal a mi mujer, no hay complejidad mayor, no hay complejidad mayor. Qué difícil es entender a una mujer, conocerla y entender. Tranquísimo. Yo digo, déjeme cualquier tema complejo, ya estaba a prueba de la complejidad. Y este estudio de los problemas complejos, felizmente, obtiene la sociedad, el mundo académico, el mundo profesional, los científicos, un instrumento potente. Se llama el análisis de sistemas. El análisis de sistemas permite acercarse a lo complejo con la seguridad que vas a poder caminar de una manera aceptable y certera hacia lo que hay que resolver. ¿De dónde se parte? ¿De dónde parte el análisis de sistemas, Diego? ¿Cuál es el punto de partida del análisis de sistemas, Diego? El levantamiento de los requerimientos. Al lado, Diego. Si tuviera que poner nota, está jalado. A ver, Andrés, ¿de dónde partimos con el análisis de sistemas? No, tampoco sé, profesor. Del estudio de las necesidades, que no es levantamiento de requerimientos. Porque ¿qué cosa es un requerimiento, Diego? Es lo que la gente te pide, lo que te requiere, ¿sí o no? ¿No? En este caso, tienes que buscar el dolor. Así le llaman, pues, ¿no? ¿Dónde duele? ¿Dónde hay algo que le interesa a la gente? Hay partes. Pero luego tienes que seguir una metodología que se llama análisis de necesidades. Estudio de las necesidades, ¿correcto? El estudio de necesidades te saca, te debe entregar lo que se llama una situación problema. Es decir, una situación donde dentro hay tanto problemática como buenamática. Problemas complejos y cosas buenas complejas, ¿correcto? Eso, situación problema. De la situación problema tienes que ir al diagnóstico. Toda esa descripción te dice, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son sus aspectos principales? ¿No? ¿Qué factores intervienen? Diagnóstico. Y del diagnóstico debes plantear alternativas. Esta situación lo podemos abordar de esta manera, o de esta otra, o de esta. En este caso, en el primer caso, necesito esto me va a costar, estas son las consecuencias, este es el pro, este es el contra. El segundo igual, tiene su pro, su contra, tiene recursos, necesidades, cuesta tanto, tiene este resultado. Y así, tienes alternativas. ¿Correcto? Y luego haces un diseño. Escoge bajo ciertos criterios, objetivos, porque eres ingeniero, vas a decir, esta es la alternativa que voy a hacer y voy a diseñarlo. Y diseñas la solución. Una vez que terminaste el diseño de la solución, un modelo del sistema,
formulas, escucha Diego, formulas el requerimiento o los requerimientos. Para esto que he enseñado, ¿qué debo construir? ¿Qué debo implementar? ¿Qué debo adquirir? ¿Qué debo adecuar? ¿Qué debo capacitar? ¿Correcto? Para esto, el requerimiento nace, surge solo si hay un modelo de negocio, si hay un diseño. ¿Sí o no? Si nosotros partimos del análisis de necesidades, del estudio de necesidades, de ahí partimos los siguientes sistemas. Y terminamos formulando requerimientos. Y entonces también hay requerimientos informáticos, ¿sí o no? De software, de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ¿sí o no? Hacemos esos requerimientos, necesito esto, desarrollo una página web, desarrollo un sistema de intercambio de datos, etcétera. Formulamos requerimientos, ¿sí o no? Porque tengo el modelo de negocio. ¿Está bien? Y el informático, el analista de sistema de información, es el que va a levantar los requerimientos, esos requerimientos, y lo va a estudiar. ¿Y qué va a hacer? Análisis de requerimiento. ¿Han escuchado la palabra análisis de requerimiento? Diego, ¿has escuchado alguna vez? ¿Análisis de requerimiento? Sí, profesor. Eso es lo que hace el informático. Análisis de requerimiento. O sea, lo que se requiere lo va a analizar, va a estudiarlo. ¿En qué consiste ese estudio? En estudiar el modelo de negocio, primero. Alguien debe haber hecho el modelo de negocio. Él no lo hace. Él puede hacer un caso de uso del sistema de negocio. Podría hacer eso. ¿Eh? Ese es lo más que es una simplificación funcional del modelo de negocio. Tiene que hacer su caso de uso de negocio, ¿sí o no? Eso tiene que aprender a hacer el informático. Nosotros no hacemos eso. Eso lo hace el informático. Para hacer su análisis de requerimiento. ¿Qué actividad está involucrada? Un diagrama de actividades, ¿sí o no? ¿No? Y entonces son metodologías para los informáticos. Claro que ustedes le han enseñado, ¿sí o no? Y se siente ingeniero de sistemas haciendo informática. Eso hace el informático en realidad. Eso le enseña en cualquier lugar a los informáticos. Es bien sencillo. Pero lo más complicado es hacer el análisis de necesidades, donde tienes que tratar con el gerente, con el contador, el abogado, el de procesos, el operario, con el cliente, tienes que tratar con ellos, con todos ellos para el modelo de negocio, el cambio que se quiere hacer. Formulas los requerimientos, no lo analizas, no lo recopilas. Tú eres el que lo haces. Ingeniero, tú eres el que formula el requerimiento. Y el informático te va a estudiar tu requerimiento, estudiando el modelo de negocio. Y preguntándote a ti, oye, ¿qué quisiste decir con esto? ¿No? ¿Qué significa agentes inteligentes? ¿Qué significa eso? Lo has puesto ahí en el modelo, tienes que desarrollar un sistema inteligente porque acá hay que identificar la frecuencia de los pedidos. En tu modelo de negocio está eso. Pero el informático quiere entender mejor, hace análisis de requerimiento, entonces te pregunta. Y te dice, ¿por qué no lo hacemos simplemente con un network de intercambio, nada más? Entonces formular un intermediario de información. Cambias tu modelo de negocio, formulas un requerimiento distinto, porque el informático te sugirió. Él puede también participar en su análisis de requerimiento y mejorar el modelo de negocio. ¿Correcto? Espero que me estén entendiendo, porque ustedes van a salir como ingenieros de sistemas. Claro que también pueden ponerse en el rol de informático. O sea, eso yo no he dicho que no lo hagan. Pueden hacerlo. Están capacitados, le han preparado un montón de cursos, le han mandado. Pero lo que se espera como ingeniero de sistemas en la organización es que ustedes formulen modelos de negocio. Es lo que yo espero que ustedes hagan con el trabajo que les he dado. Ustedes al final van a hacer en su trabajo los requerimientos. No van a hacer nadie requerimientos, sino tienen que hacer otra cosa. ¿Ya? ¿Está claro? Estoy explicando porque esto está asociado al trabajo que tienen que ver. Y tiene que ver con la aparición del enfoque de sistemas, de la manera de entendimiento de sistemas. Surgió eso. ¿Con qué forma? A través de una metodología que se llamó análisis de sistemas. La metodología de sistemas es análisis de sistemas. Que es los pasos que se siguen son los que acabo de explicarles. ¿Está bien?
Ahora, el trabajo de ingeniero de sistemas no termina formulando requerimientos, no termina ahí, ojo, cuidado. Y de ahí le das y te vas. No. Ellos tú tienes que resolver las preguntas, instruir, ilustrar a todos los que van al técnico informático, al de logística, al que te va a comprar los insumos, al que te va a implementar la iluminación, en fin, donde salga, porque la solución de negocio apunta a varios, ¿no? A varios ámbitos especializados, ¿sí o no? Y tú tienes que poner requerimiento para todos ellos. Pero tienes que preocuparte de que quede claro. Sigues chambeando, explicando, instruyendo a la gente. Y luego ya se construye. Viene la construcción, ya ves, eso lo hace el técnico, y ahí sí, te vas al estadio, ves tu partido. O sea, tranquilo, te vas al cine. Cuando ya termina, te van a hacer preguntas en intermedio, ¿ya? Pero cuando ya termina, tienes que integrar con ellos, o también los informáticos se integran, ¿ah? Integra, pero tú tienes que pensar en integración con el negocio, no la solución solamente. La solución sí va a integrar, hay pruebas funcionales, ¿no? Hay pruebas unitarias, hay pruebas integrales, ¿no? ¿Sí o no? En esa solución técnica. Pero tú vas a tener que ver y preocuparte de las pruebas de verificación y validación de negocio, que se cumplan las reglas de negocio. Es otra cosa, ¿sí o no? Es otra capa. Esa es tu chamba. No es de ellos. Si una definición de negocio está mal hecho, es tu culpa. Ellos construyen lo que tú has dicho, lo que tú has formulado. No le eches la culpa al informático. El informático nunca tiene la culpa. Siempre la tiene la culpa el que hace la ingeniería de sistemas. Siempre la tiene. Si algo salió mal en la construcción de una solución, es porque no formulaste claramente bien esa definición, ese requerimiento. No me dijeron, va a decir informático. Mira, pues, o sea, pero la culpa la tienes tú. Ahí le vas a tirar la responsabilidad, por supuesto, tú le vas a tirar la culpa a él. Eso sí, no cabe duda. El informático es una bestia, vas a decir. Pero en realidad, en tu conciencia, eres tú el que no formulaste bien para que el informático entienda y haga bien las cosas. Tú tienes que verificar, luego se integra. Y una vez que se integra, se implementa. La implementación, hay una implementación técnica, pero también una implementación de negocio. Procesos, procedimientos, normas, etcétera. Capacitación. Ese es trabajo de ingeniería de sistemas. A veces no se hace, pero es porque le dejan al final al programador que haga todo esto. O no, pues ni sabe que se tiene que hacer. Bien, me estoy yendo hasta ese extremo porque ustedes van a salir como ingenieros de sistemas. ¿No? ¿Quiénes van a salir como ingenieros de sistemas? A ver, levante la mano que van a salir como informáticos. Levante la mano. Quiero ver si en realidad estoy esforzándome la garganta, quizás vanamente. Todos van a salir ingenieros de sistemas, ¿no? O de cobarde no están levantando la mano. No lo voy a jalar, ya, pero van a hacer cosas informáticas, pero eso es verdad. O sea, no sean los locos, van a estar ahí. Pero sepan dónde está el marco de su rol. Sepan. Y cuando se olviden, acuérdense de esa clase. Esta es la clase, la tienen que buscar y la vuelven a estoy aquí. Repítansela, repitan. Así como van a repetir el enfoque sistema, se van a repetir el rol que deben cumplir. Y eso surge en esta época. Se va a llamar la escuela del enfoque de sistemas. Totalmente diferente. Es un boom, es una revolución. Es completamente otra cosa, otro mundo. La ciencia ya es mucho más elevada, porque acá se introduce en la inversión de operaciones el concepto de incertidumbre. No existía eso antes. Concepto de incertidumbre, probabilidad, riesgo. Sí o no, que ahora se utiliza profusamente. ¿Qué aspecto debemos recordar que nos deja el enfoque de sistemas? La persona de la organización es un sistema, son sistemas. Los pensamos como sistemas, articulados, parte de algo, de otro sistema, ¿sí? Que funciona articuladamente, que hay que estudiarlo bajo ese enfoque que les he explicado, en la cual hay que considerar todos los aspectos relacionados, en la que hay que describirlo desde el marco de la definición de sistemas y extraer elementos de comprensión a partir de los principios de sistemas.
Otra cosa interesante en el fondo sistema te deja esta idea que se grafica de forma muy sencilla. Caja negra, con una T de transformación, con una P de proceso, una S de sistema. Es una caja, lo es una cajita, ¿no? Con un signo de S, T, P, lo que sea. Ya. Donde hay una entrada, una flechita que señala entrada, y otra flechita que señala salida. Esa es la descripción conceptual sencilla de los genios de no sé si de ingeniería de sistemas o de la gente de la cibernética. Eso es un sistema. Entrada, cajita, salida. ¿Correcto? En realidad al comienzo dice salida, pero luego los sistemas no han cambiado. Ya no dice salida, sino resultados. Dice resultados, ¿ah? Pero yo creo que resultados más que la salida. No estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, pero así la han puesto en algunas publicaciones. Pero además, con la cibernética, es que no solamente cajita, entrada y salida, sino también hay una flechita que sale de la flecha de salida hacia la flecha de entrada y se va a llamar realimentación. Realimentación. Entonces, es una organización descrito esquemáticamente como sistema, es una cajita que tiene una flechita de las entradas, una flecha que muestra las salidas y otra que genera una relación entre la salida y la entrada, que se llama la realimentación, que significa que los resultados que obtienes deben ser evaluados para ajustar nuevamente lo que necesitas y lo que haces. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ese esquema, pregunta de examen, ¿no? Se llama realimentación, porque la cibernética habla mucho más de la retroalimentación. ¿Cuál es la diferencia de la realimentación de la retroalimentación? ¿Cuál es la diferencia, Joseph? Tiene que ver, por ejemplo, ¿no? De un sistema hay una salida y esto eh, vuelve a otra vuelta a entrar al sistema. Eso sería retroalimentación, pero realimentación es similar, pero hay algo que cambia. Eso que has dicho es realimentación. Realimentación. La- Hay un cambio. La retroalimentación no es de lo que tú has producido, sino del efecto de lo que has producido. Es decir, tú has producido algo, realimenta porque tú puedes evaluar, hacer una validación, verificación de las cosas y volver a corregir, ¿no? Realimentación. Pero tú entregas el producto y la gente te dice, oye, esto le falta sal. La respuesta del medio, de lo que has producido, o sea, ese resultado, de lo que has producido, el resultado que está en el ámbito donde lo estás entregando, te viene una respuesta que lo tienes que utilizar, ¿no? Eso es la retroalimentación. Eso es la retroalimentación. Es decir, escuchar al cliente de cómo ha sentido. Ahora todo, cada vez que hago una transacción, algo que me acaban de dar de Cálida y del Movistar y del Banco de Crédito, hoy día me respondieron 3 encuestas de cómo me han tratado, porque he tratado con los 3. Uno para ver una tarjeta de crédito para mi yerno, otro que me he pedido para cambiar la titularidad de los servicios de gas que están al nombre de mi hijo y de mi esposa, que han fallecido, y el Movistar, porque hay un número que han utilizado, que ha sido mi número telefónico, que yo no uso, sino que te regalan, ellos te regalan un chip, un número adicional que puedes utilizar, pagas por 2 números, que yo nunca utilicé ese número, pero ahora lo han utilizado para cometer un fraude. Entonces, estoy hablando con Telefónica porque le den de baja y ya me tengo que atender con la Fiscalía de Moyobamba, donde se han producido el delito. Entonces, yo me han citado, en fin. Entonces habló con Telefónica
Y todos los días me han mandado una encuesta para decir cómo lo he tratado, si yo recomendaría a Telefónica, al Banco de Crédito. Sí, casi en la misma idea. Eso, al responder yo, que me han tratado mal, uno trató una desgracia, lo de Cálida. Una desgracia, me han hecho cola, al final no han resuelto el tema que les doy, que es un simple cambio de titularidad. Simple, bien sencillo. Y claro, ¿quién se quiere hacer de una titularidad de algo que hay que pagar? Ellos te piden y te exigen cosas. No tiene sentido porque no te van a hacer, jamás te van a, ¿cómo se dice?, demandar o te van a incautar nada. Porque simplemente te cortan el servicio. Así de simple, si no pagas, ¿no? Así de sencillo. Pero sin embargo te piden una serie de condiciones y de requisitos. Bien torpe. Bueno, retroalimentación. Es decir, lo que yo como cliente les digo es una retroalimentación. Muy bien. Y este concepto es un concepto que surge en esta época. Repito, forma parte del entendimiento de la organización como sistema. Otro aspecto relevante, me alcanza el tiempo, es el valor. Hemos conversado sobre el tema de valor, ¿sí o no?, en su momento. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? A ver, André, ¿a qué le llamamos valor? Es por ejemplo, en un contexto de negocio, valores las características que tú entregas a un producto o que le agregas a un producto. Para que satisfaga las necesidades de quien te compra. Claro. Correcto. Esa es la respuesta, correcto. Valor es todo aquello que produce un nivel de satisfacción al propósito de lo hecho. ¿Correcto? O sea, contribuye a la finalidad de lo que se hace, de lo que se es. Valor. ¿Correcto? ¿Sí? Estamos en un curso de ingeniería empresarial. ¿Las PPTs dan valor? ¿Lo que primero el profesor da valor? ¿No? ¿Vuestra atención da valor? ¿El pasar la lista da valor? Mire, que vengan o no vengan da valor, que vengan da valor, pero que pase la lista no contribuye un pito a nada, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué da valor? El que contribuye, lo que contribuye. Es muy interesante porque en la organización hay una cadena de valor, que es todo aquello que le va añadiendo al insumo para ir transformándolo y generar un producto que con un margen se le llama, ¿no? Margen o valor añadido, ¿no? Valor agregado. Tiene varias denominaciones. Con eso, esa se llama cadena de valor, ¿no? Conjunto de características que transforman los insumos en algo que alguien tiene el deseo, las ganas, el interés de adquirir con un margen, que son las ganancias, las utilidades, lo que quieran. ¿Correcto? Cadena de valor. Entonces, muy importante porque en sistemas este concepto, o sea, digamos, es un concepto que no proviene de una escuela en particular, sino lo que está surgiendo en el mundo, la discusión en el mundo. ¿Qué cosa da valor? Está incluso la discusión a nivel ideológico, filosófico, ideológico y político, ¿no? En la empresa, ¿qué es lo que le da más valor? ¿Qué es lo que da más valor? ¿El capital o el trabajo? Los economistas clásicos, los capitalistas, dicen el capital, ¿no? El capitalismo, el capitalismo se sostiene en el hecho que el capital es el que produce el valor. Los marxistas cuestionan esto, ¿sí o no? El valor lo da el trabajo. El valor le da el trabajo. Y lo que se queda el empresario
el propietario de los medios de producción, por comprar el trabajo del trabajador que ha producido un valor mayor, se llama plusvalor, ¿sí? Han leído ustedes el Capital, ¿no? Todos ustedes han leído el Capital, ¿o no? Lo han escuchado el nombre, nada más que hay, seguro, ni de eso. Es ahora, Profesor, ¿no era plusvalía, creo? plusvalía, pero valor o plusvalía. Y entonces, ese es un concepto que se discute mucho, hasta el día de hoy. ¿Qué da valor? Ahora se ha llegado a un consenso en los países capitalistas y comunistas de que el valor lo da varias cosas, ¿no? Varios, o sea, la fuente del valor es muy múltiple. Además, esa cadena de valor te da un valor asociado al proceso de transformación que tiene, se le atribuye, digamos, elementos que se gasta para ello, ¿no? Muy bien. Y eso, con un valor agregado, genera el precio de venta, el valor de entrega, ¿no? Sin embargo, en sistemas, en esta gran margen, el sistema de valor es producido por multiplicidad de factores. Es una condición emergente. La ciencia de sistemas o el enfoque de sistemas se dice que el valor es un emergente. Ustedes saben que la emergencia es un concepto de sistemas. Es algo que surge por el acto de articulación, ¿cómo se dice?, eficiente, que tiene condiciones de adecuación, ¿no? Se adecua, se adapta, y que sobre la base de algo que está bien estabilizado, tiene capacidad adaptativa, y es eficiente, emerge cosas que sirven, nuevas. El valor surge de eso, de un funcionamiento integral de la organización, que no solamente se ve en la cadena de valor. Por ejemplo, cuando usted salga, ¿qué cosa hemos hecho con usted? Usted salió del colegio, ¿sí? Salió del colegio, ¿no? ¿En qué colegio estudiaste, Diego? Estudié parte de mi infancia en Santo Domingo y el último grado de secundaria en San Carlos. ¿Qué? El último grado de secundaria estudié en San Carlos, San Carlos. ¿Y los demás años? en Santo Domingo. Santo Domingo. Entonces, Diego entró a la universidad con los elementos que su formación secundaria le dio en 2 centros de estudios, más su preparación preuniversitaria, que representa, no sé si un 70-80% de las capacidades que se adquieren para entrar a la universidad, ¿correcto? Pero de ese egresante estudioso para el ingreso, entró al primer ciclo, recibió conocimiento y ya no era el mismo Diego de antes. Y así sucesivamente hasta el día de hoy, ¿correcto? Ya no es el mismo Diego de Santo Domingo, ¿sí? Es un Diego distinto, ha sido transformado, porque lo vamos a entregar como producto a la empresa. Lo vamos a entregar como producto a la empresa, ¿no? Y entonces vas a valer porque sabes hacer algo, sabes hacer estudio de necesidades, definir modelo de negocio, hacer análisis alternativa y generar requerimientos, ¿correcto? Por eso tienes un valor, ¿no? El valor de ingeniería, eres ingeniero de sistemas y ese es tu valor, ¿correcto? Pero cuando tú te presentes, tú dices, yo sé hacer esto, hago esto, conozco esto. Ya. Hay algo que no está en ello, en este proceso, que tú vas a decir, soy egresado de la UNI. Eso es algo que no está en la cadena de valor. La fama que tiene la UNI por los que han egresado. No tiene nada que ver con tu cadena de valor. Todo lo que te han enseñado, ¿no?
están transformados. Pero eso, decir soy de la UNI, estás tomando un valor, ¿sí o no? Es un valor, algo que va a satisfacer a alguien y te va a categorizar y te va a decir, perfecto, vente para acá, te voy a pagar tanto. Flujo de valor, eso es un flujo de valor. Es decir, todo aquello que se genera en la organización, que de una u otra manera a la colectividad que lo rodea le satisface una necesidad, es un flujo de valor. Alrededor de la UNI hay cualquier cantidad de fotocopiadoras, ¿no? Yo no sé si sigue viendo ahora con el mundo digital. Eso es un valor que se ha generado, colateral, ¿sí o no? Las publicaciones en el campo de la ingeniería, los requerimientos nuestros, no está en la cadena de valor, es un flujo de valor. Todo aquello que las organizaciones generan, emergen por la actividad de la organización, que da de una manera a la colectividad que la rodea, al entorno que lo rodea, genera una satisfacción, le genera un beneficio, ese conjunto de cosas se llama sistema de valor, que está sostenido en flujos de valor, que no es solo la cadena de valor. ¿Está claro eso? Este es un tema que la ciencia de sistemas explica, porque ya no se ve la organización simplemente en el producto, sino en forma integral. Está involucrado la marca. Miren, yo, cuando digo a la gente que a veces me pide una consultoría, yo le digo, ya, yo soy docente de la UNI. La gente dice, enséñense la UNI. Eso es un valor, ¿sí o no? O sea, lo que me pagan no vale tanto como cuando yo digo que además de ser ingeniero de sistemas, soy profesor de la UNI, de último ciclo todavía, ¿no? Que asesoro tesis, ¿no? Digo, eso, pucha madre. No está en la cadena de valor. Además, yo no soy producto de salida, pero me está dando no la UNI un valor. Me está dando valor. ¿Está bien? Y lo aprovecho, ¿ve? Bueno, lo he aprovechado, ahora ya no tanto. Pero... Muy bien. Bueno, se añade esto una serie de elementos que van no solamente a contribuir en el campo de la organización, también va a contribuir en todo el ámbito del conocimiento moderno, que es la cibernética, ¿no? Su padre, Norbert Wiener. Y esto es incluir un concepto de gobernanza, la gobernanza. Para Wiener era entrar en un ámbito muy descuidado con el sentido súper especializado de la ciencia clásica, que abandonó temas que había que mirarlos integradamente. Él le llama explorar los terrenos vacíos que la ciencia clásica había abandonado. Pero la cibernética pretende darnos una idea de que los mecanismos de los sistemas inteligentes son capaces de medir y de corregir, de establecer derroteros, identificar en la misión su correcta ruta y corregir y ajustar, retroalimentar. ¿Correcto? Es la cibernética la que da el concepto de retroalimentar, para corregir, para ajustar, para llevar y conducir lo que se está haciendo al punto que uno quiere llegar. No se espera. Parto, lanzo y espero que me choque. No. Yo permanente estoy, la cibernética ayuda, entrega eso. Es posible poner indicadores, medir y corregir. ¿Está bien? Yo trazo mi definición original, mi propósito original, y lo que tengo la obligación es ir midiendo y corrigiendo, ajustando, corrigiendo, bajo un mecanismo de retroalimentación. Y otra cosa importante, la cibernética
da cuenta de la grandeza, de la importancia que tienen los generalistas. Ahora, nosotros el generalismo no es muy de moda, no está muy de moda, porque se piensa que son gente de una capa no concreta, no práctica, no especializada. Sin embargo, el deseo de los cibernetistas es tener generalistas, pero que se aboquen principalmente a un ámbito, pero que tengan un conocimiento amplio, general, que no sean analfabetos o orejas largas en los temas colaterales a lo que se está haciendo, ¿no? Y ahí hay muchas referencias y experiencias que anota Wimmer respecto a Gauss, a Newton, Darwin, a Faraday, etcétera. Hay una cantidad de gente que él considera que teniendo una materia particular, tiene una vocación de entendimiento más amplio, de ámbitos de naturaleza distinta a su propio dominio, generalistas, mayormente matemáticos, ¿ah? Es una cosa curiosa, pero que la referencia que hace uno puede constatar que son básicamente matemáticos. Todos los científicos de esa época son grandes dominadores de la matemática. También la cibernética se va a constituir, lógicamente, en el largo del tiempo, una ciencia interdisciplinaria, conectiva, es decir, se mete en todos los ámbitos, bajo principios que relacionan por isomorfismos la manera como hay que manejar o trabajar, ¿no? Y es una ciencia, se llama rectora, porque a partir de los principios de la cibernética se va a desplegar diferentes conocimientos en áreas del conocimiento humano, ¿no? ¿Qué aspecto debemos recordar de la cibernética? La teoría de los sistemas de control. Es decir, ya no existe una idea de hacer algo sin que tengas un sistema de control, que verifique, que valide, que controle, que corrija. No es posible, ¿sí o no? Ya no es posible. En otra época no había esta idea, que en la organización o en cualquier ámbito yo tengo que establecer mecanismos que permitan un adecuado control sobre la base de una teoría que es sencilla o compleja, depende hacia dónde vas. Esta teoría de control da cuenta de los sistemas automatizados, ¿no? De los autómatas, que se le debe a Wiener y a sus secuaces el planteamiento. O sea, esa teoría permite generar mecanismos mecánicos que permiten una corrección automática de las cosas, ¿no? La cibernética se basa en la comunicación, transferencia de información. Ya como la vez pasada, es ahí donde está la raíz de todo el interés, la necesidad del uso de la información, ¿no? Tanto dentro de la organización como la relación que establece la organización con el medio. Y estableciendo el mecanismo de retroalimentación y de control, ¿no? Acá también es importante, porque igual que la ciencia de sistemas, la cibernética tiene muy clara la idea, muy clara. Ojo que hay una cibernética clásica, que de Wiener, y otra cibernética de sistemas, que le pertenece a Ashby, a otro cibernetista fantástico. Y para Ashby, las consideraciones cibernéticas son muy importantes, pero visto la organización como un sistema abierto. No, o sea, más allá de la realimentación, no importa la retroalimentación. Y en este modelo cibernético, el entorno juega un rol y determinante en la estructura del sistema. Es decir, la organización tiene características y su naturaleza interna tiene que ser en correspondencia de su actuación en el mundo donde desea cumplir una finalidad o lograr objetivos. ¿Correcto? Es decir, su acción hacia afuera no determina su estructura, sino su desempeño hacia afuera es la que debe determinar su estructura.
¿Está claro eso? O sea, ¿cómo me organizo? Depende de lo que hago. Depende de dónde lo hago. Depende para quién lo hago. ¿Correcto? Ojo, que es un razonamiento completamente diferente al entendimiento clásico a lo que venía de estos otros personajes, ¿no? Bueno, acá no hago una referencia rápida y ya ligera de ese entendimiento de la organización como un sistema complejo que eleva el enfoque de la organización, ¿no? Y para eso hay un modelo que se llama el modelo viable, formulado por el famoso Stafford Beer, ¿no? Que se aplica en las organizaciones que quienes dirigen tienen un entendimiento más elevado, más desarrollado de los sistemas organizacionales como sistemas vivos, ¿no? Que surge, se llama el modelo viable, surge la neurofisiología, Ashby, los sistemas tienen que ser concebidos como sistemas complejos, abiertos y bajo condiciones de incertidumbre, ese es su marco, también se consideran los sistemas que son regulados y que tienen alta capacidad adaptativa, desarrollan autonomía operacional, ojo, desarrollan autonomía operacional, o sea, operativamente son autónomos, pero tienen una estructura reticular, se relacionan reticularmente, su modelo organizacional es reticular. Ese modelo viable tiene esa característica. Tienden a la integración, no al descontrol, digamos, sino a integrarse al cumplimiento teleológico, es decir, a que todos estén alineados a la finalidad. Y que la finalidad es la que establece las condiciones de funcionamiento y de organización, en la que también en el modelo viable existe lo que se llama una homeostasis entre variedad y variabilidad, que es un equilibrio entre mi capacidad de cambio y la generación del cambio, lo que debería, o sea, no solo yo tengo juegos de alternativa frente a situaciones que voy a abordar, sino que frente a una situación absolutamente nueva, tengo habilidad, tengo los recursos para generar nuevas alternativas, ¿no? Variabilidad. Acá se aplica la eficiencia como aspecto fundamental, que es la eficiencia, es el uso máximo, óptimo de cada componente, de cada aspecto, de cada estrategia, cada recurso, eficiencia. No es hacer más con menos, no. Es el uso apropiado, óptimo de los elementos de la organización. Y se aplica el principio de recursividad. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es un principio muy interesante. La recursividad es esa consideración también que viene de la retroalimentación interna, que es el hecho de que las características de viabilidad, de adaptabilidad, de desarrollo autónomo y todo ello, de reticularidad, etcétera, se despliega en las diferentes capas organizacionales. Basta que uno no funcione para generar una distorsión y un mal manejo de la organización. Esa característica es propio a toda la organización y a cada uno de sus componentes. Y la ley de la variabilidad requerida es esa. O sea, las organizaciones exitosas, es decir, viables, son aquellas que pueden tener respuesta efectiva y eficaz ante nuevos requerimientos del entorno. Listo. Preguntas. Lo dejamos porque falta poco para acabarlo, pero lo podemos conversar la próxima semana. ¿Preguntas, jóvenes? Ahora me he detenido en algunos aspectos elementales básicos porque entiendo que algunos de ustedes no han tenido la suerte de tener docentes en ciertas materias que le den una base de los conceptos de sistemas. Y a mí se me está ocurriendo, ya cuando ustedes están queriendo acabar con una pierna afuera, recordárselo o simplemente afirmarlo, ¿no? Esta clase tienen que guardarlo, ¿eh? Yo lo voy a colgar, bájenlo y ténganlo
porque yo pronto me voy. Y entonces, tenga usted esta referencia. No hay mucha elaboración escrita, por si acaso. Bien, joven, gusto de haber estado con ustedes esta semana, que todo vaya bien. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches.